Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que anden bien, amigos. Pues vamos a hacer un video. Aquí andamos en el aviario como todos los días, tempranito, tempranito. No hay de otra, ¿verdad, amigos? Pues bien, ¿de qué va a tratar el video, amigos? Por ahí hice muchos cambios en el aviario. Bueno, no tantos, tampoco hay que exagerar, ¿no? Pero sí hice algunos cambios. Entonces, por ejemplo, aquí ya le quité el ágata, el macho, porque lo estoy reservando para otro ágata que tengo del otro lado. Yo sé que siempre digo que tengo más del otro lado, pero luego se los voy a enseñar, amigos. Eso ahora sí que es el as bajo la manga. Nada, ¿cómo creen? No, son otras hembras que tengo. En su mayoría son hembras. Pero, por ejemplo, aquí tengo la rojita. El macho, el rojo, ya se fue, amigos. Ahora sí que está sola. La tengo aparte porque estoy pensando que le pongo. Si le pongo una ágata, para por lo menos sacar hembras ágata, machos píos, pero portadores de ágata. Ahora sí que la variedad que tengo es ágata, el clúster, amigos. Ahí quería adelantarles. Ahora sí que la hembra no se pudo hacer más, murió, tenía 5 años y a veces pasa, amigos. ¿Qué puedo decir? Uno quisiera que duraran toda la vida, pero no es así. Entonces, su parejita del Gloucester pues no superó la enfermedad. Yo digo que más que nada fue la edad, porque ya tenía 5 años, no sé qué tipo de desgaste haya tenido. Ahora sí que yo la compré y era importada, entonces pues ahí se fue a replume y no terminaba y no terminaba, se alargó, se debilitó y pues ya conocen el final, amigos. A veces pasa. El otro ágata que tenía con ella mejor lo saqué, amigos. Porque hay veces que uno no sabe y para qué complicarse en temporada de cría, ¿no? Con una enfermedad que tal vez eso no es contagiosa. Entonces pues para evitar problemas futuros mejor lo saco, amigos. Se lo pasé ahora sí que a un vecino, un conocido. Ahí se lo dejé y claro, diciendo realmente lo que tiene el ave, ¿no? Sin mentir. Ahora sí que él sabía lo que tenía, lo que podía tener, y si él lo aceptó, pues ahora sí que, amigos, a quien le dan pan que llore, ¿no? Ahora sí que un regalo, pues sea del que sea, pues no se desprecia, ¿no? Y más si te gustan los canarios, yo creo que si te regalan un berlín, pues encantado, ¿no? Sigue siendo un canario y pues el gusto que uno tiene por las aves es lo que importa. Pues bien, amigos, para no alargarnos más, voy a decirles lo que vamos a hacer, de qué va a tratar el video. Y el video va a ser acerca de la pasta de cría. Ahí les encargo que se suscriban al canal de YouTube, síganos en el grupo de Facebook también, como La Cría del Canario y Aves en General. Es La Cría del Canario MX y Aves en General. Y aquí denle en suscribir, amigos, abajo. El video, como dije, va a tratar de la pasta de cría. ¿Ya saben qué es esto? Parece cilantro, ¿verdad? Amigos, nunca le vayan a dar cilantro a sus aves porque es tóxico, se les van a morir. ¿Mm? Esto, amigos, es espinaca, ¿vale? ¿Qué va a aportar la espinaca a nuestras aves? Aparte de que contiene mucha vitamina, ya saben, por ahí estaba la caricatura de Popeye, ¿no? Que comía sus espinacas y se ponía muy fuerte. Pues bien, en los canarios, amigos, va a aportar mucha vitamina, hierro, calcio, incluso tiene más calcio que el brócoli, ¿vale? Por ahí de la proteína, esta me parece que tiene 2.9 de proteína por cada 100 gramos y el brócoli tiene 2.8, o sea que no hay mucha diferencia, ¿vale? Pero sí tiene un poquito más de calcio, como ya comenté, tiene más calcio, aporta más calcio. Y para nuestras hembras, ahora sí que este es machito, pero por acá están las hembras, aquí está, nos va a venir muy bien en temporada de cría. Tiene también ácido fólico que junto con las vitaminas, la B,
tiene varias de la vitamina B, la vitamina A, tiene vitamina E. ¿Por qué les digo esto, amigos? Porque bien sabemos que en temporada de cría lo que más requieren las hembras es vitamina A, vitamina B. La vitamina B le va a servir para darle energía y ayuda al desarrollo del embrión en el huevo, ¿vale? Igual el ácido fólico, amigos. Por ejemplo, las mujeres cuando están embarazadas, pues les piden que consumen ácido fólico, ¿vale? Para que el bebé se desarrolle bien, pues en el caso de los canarios, en el huevo, ahora sí que ayuda a que se desarrolle mejor el embrión. En cuanto a la pasta, pues le agrega ahora sí que frescura. Aquí tenemos la pasta, por ahí les dejé el video de cómo es que se prepara. Pues bien, para no alargar más el video, ya les dije lo que nos va a aportar. El modo de uso, yo no, la verdad, siendo sinceros, yo no lo uso mucho. De repente la doy, pero también se le puede dar 2 veces por semana, o en dado caso ir intercalando con el brócoli. Mejor lo pasamos para acá. Lo pueden ir intercalando con el brócoli, un día espinaca. Y muchos piensan, amigos, que la espinaca, por ser una hierba, va a provocar diarrea como la lechuga, y realmente no es así. Es una plantita que agrega mucho contenido de vitamina, de hierro. Van a decir, ¿el hierro para qué sirve? Es como en nosotros, en los humanos, cuando el ave está débil, ayuda contra la anemia. Entonces, aporta hierro, ácido fólico, vitamina B, vitamina A, que a las hembras les viene bien en la temporada de cría. Esta pasta, ahora sí que muchos, hasta en periquitos, amigos, muchos la usan para los periquitos, para el agaporni, para la ninfa. Entonces, esta es una pasta muy completa que se le puede dar en sustituto de el brócoli, ¿vale? Me parece que esta, por ejemplo, la espinaca, me parece que tiene 2 miligramos, creo que, de vitamina E. Entonces, para los machos, ahorita en temporada de cría, les viene bien porque ayuda para el celo también. El brócoli, amigos, no contiene, o tiene una cantidad muy baja de vitamina E. En la tabla nutrimental aparece como TR, y TR quiere decir que tiene un bajo contenido, casi imperceptible, que no vale la pena ponerlo en la tabla, ¿vale? Pero sí puede tener, ahora sí que sí tiene, pero en una cantidad muy baja, que no lo mencionan en la tabla. En cambio aquí tiene 2 miligramos de vitamina E. Pues vean, así es como va quedando. Yo la pude ahora sí que hacer más finita, queda pastosa, como cuando usan el extractor de jugo, así queda la masita, pero realmente eso se hace en procesador, y yo como la hago en vaya, es como la licuadora, pero es manual, amigos. Es una que le giran y va moliendo. Entonces, ¿por qué no puedo hacer ruido tan temprano? Despierto a todos. Entonces, esa es la que yo uso y queda de esta manera. Les gusta mucho. Yo las veces que la he administrado, se la comen muy bien. Pero recuerden que todo con medida, nada en exceso, ¿vale? Yo se la doy ahora sí que en temporada de cría. Por ahí varios amigos mencionan que no deben de dar nada de pasta verde a las crías cuando van, ahora sí que los primeros días, pero realmente, amigos, yo les doy parejo. Ahora sí que no importa si acaban de nacer o no, realmente lo que necesitan los pichones es aporte de, ahora sí, de humedad, proteína. En cuanto a la proteína, amigos, no tiene mucha proteína.
por ahí el brócoli tiene creo que más proteína. Después les voy a hacer una comparativa de lo que son los alimentos que nosotros damos, las verduras. Vamos a ir viendo cuál es la que tiene mayor aporte en cuanto a proteína, en vitaminas, calcio. Incluso, amigos, les voy a decir cuál causa más dore que la otra. Pero por lo pronto, amigos, respecto al dore, la espinaca sí causa dore. ¿Por qué? Porque tiene mucho caroteno. En un video les voy a hacer eso. Ya hice uno del dore por ahí, si pueden buscarlo, escriban en el buscador el dore, la cría del canario MX, y les aparece mi video. Ahí respecto al dore, y aclarando y siendo un poquito más rápido, vamos a ver que el dore se puede adquirir de dos formas. Una es administrando el alimento y la otra es genético, ¿vale? Eso es lo que se dice acerca del dore. ¿Y qué es lo que les quiero comentar, amigos? El dore ataca más a los canarios, ahora sí que mosaico. En lugar de hacerlos blancos, los hacen una tonalidad amarillita. Entonces el hipocromo no se centra bien en las zonas de elección, y eso es lo que causa el dore, que se les ponga en la orilla del ala color amarillento, así como esta hembra. Así se les ve a los mosaicos. Por ahí se dice que el dore no ataca a los canarios de factor rojo, pero en algunos sí, amigos, porque la genética del canario, entre mejor genética, menos dore va a presentar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos criadores? Es, por ejemplo, cuando se dedican al concurso, lo que hacen es dar alimentos que contengan mucho caroteno. Mucho. Por ejemplo, si yo criara mosaicos y me dedico a concursar, porque eso es para la gente que concursa, amigos. Para mejorar mi genética, yo voy a administrar alimentos que causen dore. Porque vas a decir, estás loco. Pues cómo es que quieres administrar el alimento que causa dore si concursas, ¿vale? Bien, para mejorar la genética en mi aviario, yo lo que voy a hacer es causarle dore. Bien, no voy a ir a concursar, pero les voy a causar dore. ¿Por qué? Porque de ahí cabe la selección. Por ejemplo, veo que ese canario tiene demasiado dore, pero el otro quedó blanco, no tuvo dore, ¿vale? Entonces voy a seleccionar ese canario para la siguiente temporada, y de este lado veo que ese también no tiene dore, lo selecciono, y de esta manera vamos a ir mejorando la genética. ¿Por qué? Porque la siguiente temporada yo este canario y este canario que no tuvieron dore los voy a juntar, voy a hacer mis parejas, y ese es un problema que ya no voy a tener en mi aviario. Así se va mejorando un poquito la genética, amigos. Se va seleccionando esa base de selección en respecto al dore. Es que del dore se dicen muchas cosas, amigos. No es como que sepa uno la causa, si es por alimentación, por genética. Entonces se dice que es por esas dos, pero realmente uno no puede saberlo hasta que va seleccionando y va mejorando sus aves. Pues bien, así queda la pasta, amigos. Aquí está. Vamos a administrarla. Ahora sí que aquí tengo la charolita donde yo les doy su pasta. Cantidades. Bien, yo doy una cucharita, que es lo que les dura en el día. Yo no preparo mucho porque realmente la pasta hay que tener cuidado, más si hace calor. Vamos a ver si se acercan a comer. Miren, ahí está el machito. Ahí está. Y voy a ir dando a los demás también.
que ando acomodando, amigos. Ahora sí que he andado algo ocupado. Por ahí debo algunos cruces. Hay una disculpa si no los he subido, pero he tenido algunos problemitas en cuestión a la cría, porque tenía el problema, bueno, no se los voy a adelantar, les voy a hacer otro video ahorita explicando el problema que tuve y qué es lo que yo creo que pasó y cómo lo solucioné o lo pienso solucionar. Porque pues no, amigos, era lo que platicaba con una amiga, que ahora no sé qué está pasando esta temporada, pero demasiados problemas. Ahora sí que varios amigos están pasando por lo mismo. Todos tenemos muchos problemas en cuanto a la cría, no solamente yo, varios amigos están pasando por lo mismo. Ya la asusté, pero ahí andaba comiendo. Entonces, les hago el video mejor, amigos, ¿vale? Un saludo a todos, amigos. Ahí les encargo que se suscriban, que me apoyen, que me busquen en Facebook para sumar más gente en el canal y en los grupos de Facebook, ¿vale? Un saludo, amigos, que estén bien, que tengan un buen día y ahí estamos. Saludos, bye.